Bien, nos vamos a llevar a cabo un pequeño estudio bíblico. Si nosotros creemos que Dios es misericordioso, esperamos que si nos humillamos, dice la palabra de Dios, el que oculta el pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros debemos procurar primero por el fruto del arrepentimiento, que dice Juan, por tanto haced frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son esos, precisamente, apartarnos. Todos los sistemas en este mundo están preparados para que nosotros tengamos tentación. Todo es tentador. Los medios de comunicación, ustedes ya saben, en un celular puede botar cualquier cosa. Como ahorita que ya se puso a hablar solito el aparato ese, hay veces que botan cosas que a mí ya no me pasa eso, en tiempo que no me sucede. Pero yo sé que hay hermanitos que de repente les botan ahí cochinero. Pero eso no es el problema es lo que hace uno con lo que recibe. O sea, que el mundo te va a tentar, que te va a tentar con dinero, te va a tentar con poder, te va a tentar con cuestiones sexualizadas, con todo. Pero la cosa es que tú, ¿qué haces con eso? Entonces, dice la palabra, resistir al diablo, huirá de vosotros, velar y orar para entrar en tentación. Y por el contrario, en vez de caer en esa tentación, tendremos que entrar en el sistema de amor de Dios. Mostrar su amor es lo que la palabra dice que va a ayudar a mucha gente a evitar caer en más infierno. A través de tu vida, a través de tus acciones, a través de cómo la persona ve que tú actúas. Es de la manera que ellos te van a tomar en cuenta, porque el común de las cosas que hace la gente no son eso. El común de la gente es actuar como el mundo para que tú más o menos pertenezcas o esas cosas, o pertenezca a uno. Entonces cuando uno actúa en el amor de Dios, eso es lo raro, esa es la sal de la tierra, eso es lo que va a dar sabor, eso es lo que dicen, ay, ¿esto por qué? Esto no es común, el amor de Dios no es común. Entonces dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos encontrarnos otra vez con esa parte en que nuestro cuerpo sigue siendo un templo. Entonces, tenemos que cuidar nuestro cuerpo para no caer en pecado con el cuerpo. Ahora, ¿qué tanto es el que nosotros maltratemos el cuerpo por cuestiones de placer? Digamos, la gente dice el evangelio, los borrachos de noche se emborrachan, ¿no? Pero tú debes andar como hijo de luz, debemos andar en la luz. Entonces, ¿qué tanto puede ser que nosotros maltratemos el cuerpo si estamos haciendo cosas quitando el sueño por cuestiones de fiesta o de diversión o de desvelarse más mal? Eso no lo debemos hacer. Pero si nosotros velamos y oramos, entonces hacemos lo mismo, pero con un sentido diferente. Entonces, cuando tengas alguna preocupación que no te deje dormir, gózate, porque ese momento puedes usarlo para estar en intimidad con Dios y estar clamando a Él y que Él te consuele, te abrace, te dé una palabra, te bendiga. Entonces empezamos a usar nuestro cuerpo de manera diferente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, en este siglo, dice, no te conformes a este siglo, y este siglo está conformado a todo lo que es tentación. O sea, conformar es tomar forma. No tomes forma como el mundo. Igual te van a decir que eres rarita, que eres
¿no? Porque no eres común, no eres igual. Tu manera de ser va a ir cambiando, Dios te va a cambiar el corazón. Entonces cada vez vas a crear más conciencia. ¿Cómo? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, no te hagas forma al mundo, sino ya cambia de forma. Transformar es tomar otra forma. Ahora ya no vas a tener la forma de este mundo, sino cuando dice transformar es tener otra forma diferente a la forma que teníamos, que nos acoplaba a todo lo que es placentero, sea lo que sea, que no está dentro de los lineamientos de Dios. Quiere decir que a veces cuando nosotros nos transformábamos, no nos transformábamos de lo malo a lo bueno, como aquí nos dice, sino al contrario. De niños éramos buenos porque Dios hace que los niños nazcan bien. Por culpa de los adultos, o por los malos ejemplos, por el mal cuidado, por lo que sea, entonces tú te fuiste transformando de lo bueno que Dios mandó en ti de niño a una forma del mundo, conforme a lo que fuiste tomando como ejemplo de tus padres o de los adultos que se hicieron cargo de ti. Sí. Esa afectación es la que transformó de lo bueno a lo malo tu ser o nuestro ser. Y entonces nos transformamos de lo bueno a lo malo, que es lo pecaminoso, que es lo que ofendía a Dios y que es lo que nos alejaba de la vida y nos acercaba más a la consecuencia del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces Dios, en su misericordia, viendo esas cosas que viviste y que vivió mucha gente, pues ahora ha puesto el plan de enseñarte cómo tomar forma. Ya no te conformes, ya no tomes forma de lo que está en el mundo. Ahora transfórmate otra vez a lo bueno, que era lo original, a través de la renovación de tu entendimiento. Quiere decir que tú entiendas las cosas de manera nueva. Renovar el entendimiento, renovar el pensamiento. Por cuanto piensas, sientes. Primero piensas, luego sientes. Ves, primero tus ojos ven, luego sientes y luego después actúas en consecuencia a veces. Tú ves algo, oyes algo, te produce una emoción y actúas en consecuencia. Ahora Dios dice, vamos a tener una nueva manera de entender. Eso quiere decir la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para quién? Para contigo. Cuando tú renuevas tu entendimiento, te das cuenta de que Dios tiene una voluntad para ti de bien, de mucho mejor, de lo que tú aparentemente y yo pensábamos que en el mundo era lo que era. Ya estábamos estandarizados, dijéramos así, ya, así es. No, Dios dice, te voy a hacer que renueves tu conformación, que te hagas forma de manera diferente, buena, a través de la renovación de lo que piensas. Eso, la manera de pensar, va a ser la herramienta con la que Dios va a ir haciendo que tu corazón se vuelva un corazón de carne, como es su promesa. Porque ya no vas a amar el pecado. Va a llegar un momento en que lo vas a aborrecer. Porque así lo dice la palabra. Vas a aborrecer el pecado, no al pecador. El pecado lo vas a aborrecer, ya no vas a querer nada, ningún negocio con él. Es más, si llegas a equivocarte, te vas a sentir mal, ya no vas a sentir bien, no vas a querer estar, porque te vas a ir acostumbrando a renovar tu pensamiento, la buena voluntad de Dios santa y perfecta. Entonces cuando Dios dice ama a tu prójimo es porque es bueno, porque es gozoso para ti, porque va a hacerte sentir bien. Y cuando tú te vayas sintiendo bien, lógicamente tu cuerpo va a ir tomando una sanidad. Por eso dice, estate atento a mis palabras, hija mía o hijo mío, porque son vida al que las haya y medicina a todo tu cuerpo.
Porque cuando la palabra de Dios tú entiendes a través de la renovación de tu entendimiento que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, tú entras en un estado de paz. Y entonces al entrar en paz, el cuerpo ya no somatiza. La somatización de las emociones es lo que produce las enfermedades. Si tú tienes emociones de gratitud, de fe, de confianza en Dios, tu sistema ya no tiene por qué alterarse, ya no tiene por qué producir la hormona del estrés. Así es. Lo que Dios le llama, no estéis afanados. Ahora le llaman estrés. ¿Ya desde cuándo Dios ya nos había avisado? El afán es eso, la preocupación, el estar tronándose los dedos, ¿qué va a pasar? Si esto, ¿qué pasa? Ahí andas todo afanado, queriendo hacer las cosas y no teniendo fe en que Dios puede hacer las cosas y que Dios está haciendo las cosas con un propósito. O sea, ¿cómo se va a morir la gente? ¿Cómo le va a pasar algo si tú no haces? O sea, si tú no haces algo por la gente se va a morir. No. Si tu fe está en Dios, Dios va a hacer con la gente lo que Dios tenga que hacer con la gente. Eso no quiere decir que no los ames. Eso no quiere decir que no le arrimes un trozo de pan al que tiene hambre. Porque la palabra de Dios dice: al que te pida, dale. Y cuando des con tu mano izquierda, que tu derecha no sepa. Eso no quiere decir eso, sino que tú tengas fe, que todo va a salir bien. Eso va a producir que tú no tengas estrés, falta de sueño, presión alta, azúcar y cosas de esas. ¿Por qué? Porque tu fe va a estar asentada en la piedra, en la roca que es Cristo. Pero es necesario alimentarnos siempre con la palabra de Dios, porque este es el alimento de la fe. Porque el oír es ¿qué? La fe es por el oír y por el oír palabra. Entonces la palabra va produciendo la fe que a mí me tiene con calma, aunque las cosas estén bien difíciles. No es que a uno se vuelva inmente, o como dicen ahora la gente, que le valga. No, eso no es cierto. No, es que uno no tiene por qué estar afanado, porque confía en que el Todopoderoso, que es nuestro Padre, tiene todo en sus manos. A Él o sea, Dios, no se puede morir alguien y decir: ay, es que a Dios se le olvidó, o desvió su mirada. No, siempre Dios tiene todo en control. Dios sabe por qué, Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo, qué hacer. Claro que también Él dice: si tú pides, se te dará. Y entonces te da la oportunidad de decir: Señor, pues que no se muera, dale una oportunidad de servirte ahí unos cuantos días, ¿no? Unos cuantos años, o no sé. O sálvalo, que se muera salvo. Amén. Y según lo que nosotros hemos oído por experiencia de algunos pastores que en algún tiempo nos predicaron también, decían: a veces Dios sana a la gente, la salva y luego después duerme. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios sabía que posteriormente podía caer y entonces mejor ya se la llevó con Él y ya ganó. Amén. Ya tiene vida eterna, ya está salvo. Amén, Señor, gracias. No que si lo dejaba aquí, a lo mejor después posiblemente podía caer o perderse. Por decir algo que tiene que ver con la renovación del entendimiento, o sea, entender el fenómeno de muerte de manera diferente, renovada. Porque la mayoría de gente, cuando ve que alguien duerme, es una tragedia. Y es una tragedia normalmente porque la muerte no es normal. El hombre no está, o la mujer no está hecha para, el hombre no estaba hecho para morir. El hombre estaba hecho para vivir eternamente. Entonces, como por el pecado de uno se infiltró a todos la muerte, por eso la gente la vive como una tragedia. Y más cuando la gente se muere sin salvación. O sea, la gente que se muere sin salvación, pues está, para nosotros es un dolor horrible, porque eso sí ya no tiene remedio. Entonces eso te va a mover a ti por amor, para que la gente no se muera sin salvación. Entonces vas a predicar con tu vida, con calma. Cuando te dé la palabra, el Espíritu de Dios la vas a predicar, y entonces la gente va a tener la oportunidad de salvación. Y vas a cumplir con el gran mandamiento que dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí?, en todas las naciones,
comenzando por Jerusalén. Fue necesario que se predicara en el nombre de Jesús el arrepentimiento. Es lo que hay que predicar, que la gente se arrepienta, llevarlo a los pies del Señor, no juzgarlos, no darles indicaciones de lo que tienen que hacer, porque eso, pues si no obedecieron a sus familiares, a sus progenitores, pues mucho menos a nosotros, ¿no? No, llevarlos a los pies del Señor, hacerles entender que hay una nueva esperanza, que hay una nueva manera de vivir, no conforme al mundo, no os conforméis a este siglo, a estas cosas. Tú vas a invitar a la gente a que tome una diferente forma de entender para su bien. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Quiere decir otra forma. No te conformes, sino haz otra forma. Ten otra forma de entender las cosas. Entonces, ¿cuáles son? Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es una de las maneras en las cuales la persona que tiene fe actúa mal de frente a los demás, se cree más. ¿Sí? Dice, por eso les digo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de ustedes que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Hay gente que le da por querer juzgar al hermanito que está aparentemente... No porque yo crea soy más que nadie. No. Y esto es un hilo de soberbia que mucha gente religiosa le da. Y eso es uno de los elementos que tiene el espíritu de Jezabel que platicábamos hace un tiempecito. El espíritu de Jezabel en hombres y mujeres hacen que se sientan más que los demás. Entonces, por lo tanto, no aman, no pueden amar, porque los ven chiquitos. Ay, como que este no merece. ¿Y a poco nosotros sí? Si Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fue cuando nos dio vida en Cristo. Dios nos dio cuando nosotros no merecíamos. Yo le digo a varias gente luego, a mí cuando Dios me salvó la vida de aquí, yo no era hijo de Dios. No era salvo. Sin embargo, Dios me devolvió la vida. Quiere decir que esa misericordia no es para que yo me sienta aquí. Hay testimonios de hermanos de manera de veras puntual, que una vez, yo me acuerdo que ese testimonio lo dieron en una iglesia grande, de unos hermanitos que venían de Veracruz, de un lugar que se llama Cosquihue, por ahí. Es un lugar donde había un río donde se iban a bautizar. Por ahí, no sé dónde, no sé, pero iban en un lugar donde hubo una barranca, se fue todo el coche, con toda la familia, un carro de... Y dice, vieron cómo el río iba así. Y la Biblia dio el testimonio, le decía, eso lo hacen los hijos de Dios. Pero a ver, yo también me fui, y yo no me fui así, yo me fui así. Y me estrellé y me rompí medio vanidad. Sin embargo, Dios me dio la vida. Amén. Cuando estamos nuestros delitos, Dios nos viene por su misericordia. Entonces dice, Dios es misericordioso porque de Él alcanzará misericordia. Nosotros tenemos que mostrar el amor de la gente que aparentemente no está bien según quién sabe quién. Amándolos, amando. Esa es la lección que Dios nos ha dado. Tú no eres más que nadie. Pero hácelo ver. Por eso dice, digo pues, por la gracia que me es dada, y a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
cada quien tiene una medida de fe. Entonces un hermanito porque cree menos no es menos que tú. Ni tú porque crees eres menos que el otro que tiene más fe que tú tampoco. Porque para Dios valemos lo mismo, la sangre de Cristo para la salvación. Entonces cuando tú vas a dar testimonio de una renovación, tú tienes que renovar tu entendimiento, tú no tienes que tener una imagen de ti. Entonces ya te vas a quitar, perdón por la palabra, pero la gente se va a quitar lo criticona, de andarle siempre indicando a la gente lo que está bien según ellos. Grupos de personas que agarran una doctrina de la Biblia, ellas en su grupo, y dicen nosotros somos los que estamos bien y todos los demás están mal. Y así de esa manera lo hacen en lo individual. Lo que yo creo es lo que yo creo. No respetan la autoridad de pastores, ni de Cristo, ni de nada, nomás lo que ellos piensan y su sabiduría la quieren imponer en todo lo demás. Eso hace que se rompa la fraternidad. Y se dividan las iglesias, se dividan los grupos, se dividan los matrimonios. Ese es el espíritu de Jezabel que divide. Por eso el Señor nos apercibe de que tenemos que tener una imagen de nosotros mismos como alguien que fue rescatado de lo vil y menospreciado. Ahorita decían en la oración, me parece. Eso es lo que somos. Gente rescatada de lo vil y menospreciado. No más. Con un nivel de fe como cada quien. Pero no, yo no porque tenga la fe de un gran apóstol soy menos, ni alguien que tiene recién llegado que le damos lechita, tampoco soy más ni menos que él delante de Dios. Entonces, en el versículo 12 de Hebreos 3 dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, fíjate, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no haya en ninguno de nosotros un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que cuando les predican la palabra, los que tienen el corazón de incredulidad, ¿sabes qué hacen? Lo transforman todo. Inmediatamente reprueban. Por eso debemos cuidarnos de no hablar nuestra propia ideología. No es lo que el pastor piensa, no es que yo pienso, ¿no? Mira, que tú piensas está muy bien, pero en tu familia aquí se trata de que le dice Dios es lo que tenemos que obedecer. Entonces, cuando dice el Señor que no tengamos nosotros una imagen de nosotros, que no, aquí los siervos no deben de andarse metiendo a predicar, es que yo creo que esto, yo creo que lo otro, yo creo que usted tiene que hacer, eso no sirve. Y la voluntad de Dios es que yo debo hacer. Y entonces Dios me va a decir, diles lo que yo quiero que les diga. No Dios te dice una cosa que tú digas y luego tú dices lo que tú quieres. Eso entra ese espíritu de división. Porque entonces ya entra la opinión de la persona. Y en eso hay que cuidarnos mucho. ¿Qué es lo que el Espíritu me revela? ¿Qué es lo que Dios dice? Someteos todos a toda autoridad establecida. Porque la autoridad es puesta por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Entonces yo no voy a resistir a la autoridad de Dios para poner mi opinión. Dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Yo no voy a dar aquí mis opiniones para sentirme que yo sí soy más de los que escuchan. No, eso es. Y mira, esto de Dios te muestra que eso es veneno. Es veneno porque mucha gente ha sido predicada, les ha sido predicado cosas que luego se van y se suicidan ahí un montón. Los convence ese espíritu de hacer cosas que nada que ver. O luego andan haciendo cosas malas allá afuera y luego les dicen, oye, ¿por qué haces esto? Pues es que el pastor también lo hace. Cuidado,
de por sí, las personas del mundo que están conformadas a este siglo, nomás están esperando la oportunidad para no dejar de ser lo que son. Dice aquí, mira que no ande en ustedes ningún corazón malo, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. El incrédulo no va a creer lo que Dios dice. Pero si no cree lo que Dios dice, pues más pretexto va a agarrar si agarra lo que yo digo que es. Porque si no respeta a Dios, menos a una persona. Aunque también la palabra de Dios dice, si no amas al que ves, pues ¿cómo vas a amar al que no ves? O sea, si no ves el semáforo rojo, menos te vas a dar cuenta si no hay semáforo que hay que darle paso. Y eso se juega en la vida diaria, te encuentras personas que como que no te ven bien porque eres hija de Dios, como que te quieren invitar otra vez, no, como que ya te volviste hermanita, mira, vente, vámonos por aquí, por este camino. Dice el Señor, si te invitan, no accedas, porque su camino es ¿qué? Camino de mal, camino de maldad, camino de perdición. No te sueltes de la mano de Dios. Entonces dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, ve, el pecado te engaña, te seduce. Ya cuando caes en el pecado de incredulidad, porque por el pecado, muchos caen en pecado por incredulidad. Ah, no, pues ahí dice que me voy a perder, pero no me va a pasar nada. Lo mismo, vio la mujer que el fruto era codiciable para adquirir sabiduría. Ya empezó su propia opinión. Cuando ya le habían dicho, no comas de ahí porque te vas a morir. No me va a pasar nada. De aquí voy a... Y el diablo ahí espoleándole la cabeza. No, si hasta vas a ser igual a Dios, hombre, tú come. O sea, mentiroso, dice el engaño del pecado. Quiere decir que el pecado siempre lleva una seducción, lleva una concupiscencia, que es esa codicia de adquirir sabiduría, y lleva el engaño del pecado, el engaño del demonio, y luego al rato la burla. Ya cuando cayó la muerte, aunque el diablo se ha de haber reído, ya ves, ya te habían dicho, ¿para qué me crees? No, o sea, ya te habían dicho lo que te iba a pasar. ¿Y todavía me crees? O sea, pues Dios te está aquí como que avisándonos, dice, antes exhórtense unos a otros, y entre tanto que se dice hoy, que ninguno de ustedes se endurezca por engaño de todo. Quiere decir que el que anda buscando el caso, perdón, no se puede ablandar. Lo que ablanda el corazón es esa humildad de decir, si Dios me está avisando, seguro me va a pasar yo mejor. El sabio se aparta del mal. Dice, no, yo no juego. Pero el soberbio, el que dice, no, a mí no me va a pasar nada, yo soy aquel, como dijo Rafael, ándale, al rato las consecuencias. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Evitar que la gente viva eso. Porque ya vivimos. Nosotros ya lo vivimos, ya sabemos de la desobediencia, ya sabemos de lo que es andar buscando en el pecado y en el mundo la felicidad, que nunca alcanzamos. Porque siempre fue el cobro, un poquito de placer con 1 año o 2 años de sufrimiento de lo mismo, enfermedades y cosas terribles. Entonces ahora, si Dios dice que tú eres la que vas o el que vas a aplicar, pues a usar tu experiencia también, Dios, decirle, no, esto que dice Dios es todo. Nada de lo que dice es mentira. Entonces mejor yo ni te digo nada. Lo que dice es la verdad. Porque si dice Cristo, yo soy la verdad, el camino y la vida, entonces dice, Señor, la palabra, tu palabra es verdad. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. Cristo es el verbo hecho carne. La palabra es verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es el verbo hecho, Él es la palabra hecho carne. Y si la palabra es medicina a tu cuerpo, es porque aquí dice que pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. El que lo crea, tú vas a orar y la gente va a sanar. Por fe. Amén. Porque no es por otra cosa, por fe. Porque si Él es. Entonces lo que nosotros nos falta es
cada vez más incrementar nuestra fe a partir de la renovación de nuestros entendimientos. Entender de manera nueva lo que habíamos entendido durante no sé cuántos años. Por eso es bienaventurado el consejo de malos, porque puede entender de mejor manera, porque su entendimiento no está tan contaminado, aunque hay ahora ataques para los jóvenes de manera implacable. Por eso les digo todo, para que no haya otra generación que diga. Así como los musulmanes y estos que andan queriendo que el pueblo de Israel desaparezca, pues el diablo quiere que nosotros desaparezcamos. Entonces mata primero las generaciones que vienen. Si no puedo con los que ya están predicando, bueno, pues que no hagan más predicadores, que no haya mujeres que sirvan, que no haya mujeres que oren, que no haya mujeres que enseñen a las jóvenes a amar. Eso es de lo que se trata, de que no se reproduzca el pueblo de Dios. De nuestra responsabilidad está en que dice el versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo vas tú a sostenerte? Pensando siempre que la carrera de fe es una carrera de persistencia, de constancia, de permanencia, de disciplina. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el que perseverare hasta el fin será. Es de una carrera de velocidad que hoy la meta, no. Esto es de constancia, esto es de dar, de estar, de entender, de renovar nuestro entendimiento, de entender diferente, de saber, de tener fe, de creer que Cristo es un Dios real, el único santo y verdadero Dios. Entonces, por último dice, entre tanto se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, en el cual cayeron como ¿cuántos? Como 20,000 por ahí en un episodio. Por incrédulos, dice el Evangelio, porque a ellos se les predicaron las buenas nuevas como a nosotros, pero en ellas no hicieron efecto las buenas nuevas porque no hubo fe en los que oyeron. Por eso cayeron en el desierto por incrédulos. Y aún viendo maravillas, la columna de nube, la columna de fuego, el maná, los zapatos ni siquiera se les gastaban, no tenían que ir a la zapatería a comprar. La ropa no se les desgastaba. 40 años. Y aún viendo ese milagro no creyeron. Entonces ahora nosotros tenemos el nuevo pacto en el cual dice el Señor, bienaventurado el que no vio y creyó. Porque en aquellos tiempos ellos vieron, pues oían la voz de Dios, Dios hablaba con Moisés, ellos veían las maravillas de Dios, cómo andaba con ellos. El nuevo pacto ahora, según nuestro Señor Cristo, es lo que dice, porque todavía regañó a esa generación, dice, muchos de los profetas quisieron haber visto esto que están viendo ustedes y no lo vieron. Quiere decir el cumplimiento de la profecía, Cristo. Y le dijo a los que estaban allí, ustedes me están viendo y esto lo hubieran querido ver profetas que el pueblo mandaba matar, que ¿sabes cuántos profetas no mató? Entonces, me ven y no creen. Por eso les dijo, ese es el nuevo pacto, bienaventurado el que no vio y creyó, pero sabe que el Espíritu Santo que Él mandó está entre nosotros. Porque esa fue su promesa, cuando yo me vaya, enviaré el Consolador, enviaré del Padre, Él los enseñará y Él los recordará todo lo que es de mí, todo lo que yo les dije. Ese Espíritu es el que tú y yo tenemos que clamar. Por último, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? El que desobedeció es el que no entró en su reposo. ¿Qué es la vida eterna? El reposo eterno. ¿Qué nos vino a predicar el pastor?
El Hades, que es un lugar de tormento, y el seno de Abraham es el lugar del reposo. Entonces, ¿dónde queremos estar? Dice el Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esos son los que vieron. Entonces Dios hizo con los corazones malos en Cristo, con esto termino, en el pueblo que oyó a Él, les dijo, cuando le preguntaban a sus apóstoles: oye, ¿por qué les predicas a estos por parábolas? Y le dijo a la manada pequeña, que eran 12, a ustedes les es dado conocer el reino de Dios, pero a estos, para que oyendo no oigan, para que oyendo no vean, y para que escuchando no entiendan nada. Entonces Dios dice: ustedes no sean así, ustedes renueven el espíritu de vuestro entendimiento, una manera nueva de entender lo espiritual. Dios está contigo, Dios no te va a dejar, Dios te ama, Dios te ha demostrado que te ama, que te quiere en su reino, que Él fue a preparar morada, que donde Él está, quiere que tú también estés. Por eso te dijo: ahorita vengo, voy a prepararte casa, tú estate aquí tranquilo, ten fe, y yo voy a regresar por ti. Pero los que cayeron, los que pecaron aquí, no fue otra cosa, fue incredulidad. Porque viendo no vieron, oyendo no oyeron, por su maldad, por su corazón. Así es. Hasta ahora también. Hay gente que tú le vas a hablar. Y lo hemos visto, hemos tenido testimonio nosotros, de gente que les dices la verdad ahí, y por su idolatría o por las cosas que aman a los dioses ahí aparte, nomás no te entienden nada. Y dices tú: ¿cómo puede ser tan simple? Y no entienden, no ven, y viendo no ven, y oyendo no oyen. Entonces hay que hacer, también vino el pastor Israel la otra vez, sensores, para que eso se va, para que se rompan acciones de maldición, para que el Espíritu de Dios los haga ver, para que llegue a ellos la luz inefable, porque están en unas tinieblas que ya es una oscuridad, ya no son tanto tinieblas, son una oscuridad terrible, gente que está bien engañada. Entonces ya no es posible que nosotros podamos entender de otra manera. Nosotros no vamos a ser los que vamos a convencer ni a salvar a nadie, pero sí vamos a ser vasos aptos para poder mostrar, que dice la otra vez que decía ahí el Evangelio: pueblo, nación santa, pueblo escogido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos sacó de nuestras tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que tú tienes que llevar? Y yo, a la gente, a que entienda la luz, para que vea, no para que oyendo no oiga y viendo no vea. Por eso se necesita tu santidad, por eso se necesita mi santidad, el apartarnos para poder ser luz. No alimentar ya la carne, sino nomás el espíritu para hacer luz. El que alimenta la carne y el espíritu entra en tibieza, entra en tinieblas. Y eso dice el Señor: la tibieza se irá por su boca. Entonces hay que seguir alimentando el espíritu más, renunciar a la carne, renunciar al mundo, renunciar a lo que está ahorita, a la maldad, a todo lo que te ponga como tentación el demonio. Renuncia, no. Esa es la lucha diaria. Y verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Y pues yo creo. Y si no creo, Señor, creo, ayúdame a incredulidad, por favor. Ayúdame a creer, ayúdame a salir, ayúdame a renunciar, ayúdame. Y Dios, cuando clamas a Él, Él no te deja, no te desecha, Él te ayuda para que salgas. Lo único que necesitas es que nos humillemos. Donde se humillen los que están, donde se predica mi palabra, yo voy a oír del cielo, voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Amén. Por último, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados,
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y esto hablando de los sacerdotes. No te desesperes, la gente no quiere. No te desesperes. Tú como sacerdote santo, como mujer de Dios, como varón de Dios, no te... porque tienes que mostrarte paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que tú también y yo también estamos rodeados de debilidad, pero Dios se engrandece en nuestra debilidad. Por lo tanto, tener paciencia con el que camina, que a veces ya le dan a uno ganas de decir, ay, ¿qué hago con él? ¿O qué hago con ella? Sí, unos remolinos decían antes, ¿no? De aquí. Entonces, hermano, esta es la palabra de hoy para los siervos, para las mujeres de Dios, y vamos a dar gracias. Padre eterno, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú, Señor, nos invitas a esta manada pequeña, Señor, a que vayamos discipulándonos en el entendimiento, Señor, en la renovación de nuestro entendimiento, en no prestar nuestros cuerpos para el pecado, de ninguna manera. No tomaremos en nuestras manos nada que no sea autorizado por ti. No tomaremos dinero robado, no tocaremos lo que no es de nosotros, no haremos con nuestras manos, Señor, pecado, no haremos con nuestros oídos, no prestaremos nuestros oídos a cosas que insulten tu nombre, no prestaremos nuestros ojos para ver cosas que no convienen, no prestaremos nuestro cuerpo para hacer cosas que no convienen, Señor. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo, de que el cuerpo es templo de Dios y que no debemos profanarlo, Señor, con pecado. Es la indicación que tú nos has dado hoy, y ayúdame, Señor, a tener fe, porque la renovación de nuestro entendimiento en esta pequeña manada es necesario. No hay manera de entender las cosas que antes entendíamos estando en el mundo, ahora en el reino de tu Espíritu, Señor, es totalmente. Gracias, palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a su nombre, hermano.